Bienvenidos amigos a su canal Actitud Cristiana. Muchas gracias por estar con nosotros. En esta oportunidad quiero compartirte el tema religión contra reino. ¿Cómo es posible que hasta los mismos cristianos hayan interpretado de una manera incorrecta a Jesús y por ende lo representen de esta manera? Y es bien sencillo, y es porque el mensaje de Jesús, su misión, su pasión, su propósito, no fueron establecer una religión de ritos y reglas, sino fue la de reintroducir un reino. Aquellos por los que vino primero, es decir, por los mismos judíos, lo interpretaron erróneamente también, y eso que era el pueblo que Dios había escogido, viéndolo como un rebelde, inadaptado social y un fanático. Realmente los judíos así vieron a Jesús, una persona que iba en contra de su sistema religioso y por ende de su sistema de salvación, pero como ya vimos, el hombre en la caída no perdió la salvación porque no perdió el cielo, lo que perdió fue un reino, el reino de Dios en la tierra. Lo vieron como un inadaptado social, como un fanático, ¿verdad?, que quería ir en contra de ellos. Y realmente, ¿dónde podemos encontrar esto? Y es que si vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, la intención original del mandato de Dios a Moisés no era establecer una religión, sino una nación de personas que lo amaran, lo sirvieran y lo honraran. Es decir, un real sacerdocio, una nación santa. Ese era el propósito y la intención de Dios. Los cristianos, en conclusión, en relación a este tema, han malinterpretado a Jesús y lo han visto como el fundador de una religión o el fundador de varias religiones, transformando sus métodos y sus enseñanzas y todas sus actividades en rituales. Realmente, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y específicamente en los evangelios, vemos que toda la vida de Jesús, vemos que todas sus enseñanzas, vemos que toda su misión, todo su propósito, todos sus milagros, todas sus sanidades, toda palabra que Él dio, todo lo que Él hizo, iba enfocado siempre a un reino. Inclusive vemos que sus primeras declaraciones en público y la prioridad era la de establecer un reino en la tierra. Y entonces le invito a que leamos Mateo, capítulo 4, versículo 17. Siempre estoy utilizando la Nueva Versión Internacional. Y dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Otro versículo bíblico es Mateo, capítulo 5, versículo 3, igual de la Nueva Versión Internacional, dice así: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. A mí me llama la atención una cosa, y comentaba a mi esposa cuando yo estaba estudiando sobre esto, y le decía: dese cuenta de una cosa, dese cuenta de lo siguiente, es Mateo 4, es Mateo capítulo 5, es casi el principio del Evangelio, son unas de las primeras declaraciones que nuestro Señor Jesucristo hizo en público, y siempre hablaba sobre un reino. ¿Pero qué reino? ¿De qué reino es lo que está hablando? Porque Él siempre habló de un reino, el reino de los cielos está cerca, porque el reino de los cielos ya viene, etc. Es muy sencillo, es porque la intención y el propósito de Jesús en esta tierra era la de establecer un reino, el reino de Dios sobre la tierra, el reino de Dios que se perdió, el reino de Dios que el hombre perdió cuando fue expulsado del paraíso. Y yo me preguntaba lo siguiente: si realmente el hombre, cuando vino la caída de Adán, perdió la salvación, ¿por qué en el Antiguo Testamento, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, por qué Abraham se menciona posteriormente que los discípulos lo vieron con el profeta Isaías? Y estaba Abraham con Jesucristo. Si realmente estuviera muerto y no fuera salvo, y no hubiese
ido al paraíso, pues entonces estuviera descansando en su tumba o todavía no habría resucitado, pero se menciona que él estaba vivo, entre ellos y otros más. El profeta Isaías es otro ejemplo. Entonces realmente habían personas que eran salvas y que iban al cielo. Desde luego los que honraban, los que amaban, los que respetaban a Dios y cumplían todos sus mandamientos. Pero realmente, entonces lo que da a entender, no se perdió la salvación, no se perdió el cielo, porque entonces se tiene acceso al paraíso. Pero realmente lo que se perdió fue ese reino que se tenía que instaurar en la tierra, al ser nosotros creados a imagen y semejanza de Dios. Y entonces, ahora ya finalizando y ya concluyendo con un poquito este tema, hablemos un poquito de religión contra reino. Y aquí sí voy a citar textualmente algunas citas bíblicas, como por ejemplo Mateo capítulo 23, versículo del 13 al 15, igual de la Nueva Versión Internacional, y dice así: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos, y ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren la tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes». Otro versículo es Mateo capítulo 15, versículos del 1 al 3, igual la Nueva Versión Internacional estoy utilizando, y dice: «Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron a Jesús: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? ¿Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos?». Jesús les contestó: «¿Y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición?». Imagínense qué controversial siempre Jesús en sus respuestas. Otro pasaje es Mateo capítulo 5, versículo 20, dice así: «Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley». Y el último pasaje que vamos a hablar un poquito de religión contra reino es Mateo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo 31. Y dice: «¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería?». El primero, contestaron ellos. Aquí es lo que me interesa. Jesús les dijo: «Les aseguró que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios». Si se dan cuenta, siempre Jesús estuvo no peleando y no en contra de específicamente de los maestros de la ley y los fariseos, pero sí él estuvo siempre en contra de ese sistema religioso y ritualista que los fariseos habían instaurado. Y realmente, como estudiamos, el propósito de Dios era establecer una nación santa y un real sacerdocio que le sirvieran, que le amaran y que le respetaran. Realmente los judíos malinterpretaron todas las enseñanzas de Moisés, y claro, la ley ha sido dada, y hasta la fecha muchas cuestiones que aparecen en el Pentateuco, que es la ley hebrea, si nosotros no la respetamos, pareciera que son leyes naturales, pero si no la respetamos, pues caemos en enfermedades, el cuerpo se deteriora y etcétera. Son leyes que realmente hay que respetarlas también. Pero el problema no es ese. Cuando respetamos las leyes que Dios nos dejó, y está respetando la palabra y las ordenanzas de Dios, y eso está correcto. Pero cuando hacemos un sistema ritualista, cuando hacemos un sistema religioso para obtener la salvación o para obtener algún beneficio de parte de Dios, ahí es donde está el problema. Y específicamente para adherir a personas a ese sistema de creencias, ese sistema religioso, ahí es donde está el problema. Porque si se dan cuenta, en el primer pasaje, Jesús fue bien crítico con los fariseos y les dijo que hasta las personas que ellos adherían a su sistema de creencias los estaban haciendo 2 veces merecedoras más del infierno que del cielo. Imagínense qué palabras tan duras. La verdad que cuando uno lo lee, les llamaba hipócritas,
los condenaba al infierno prácticamente, les decía, prácticamente les decía, si siguen haciendo lo que están haciendo, si siguen con ese sistema, en lugar de agradar a Dios, lo que se están ganando es el infierno. Qué duro, la verdad que Jesús, qué duro lo que les estaba diciendo. En el segundo pasaje, siempre los fariseos y los saduceos iban en contra. ¿Por qué tú no haces esto? ¿Por qué no? Imagínense, no se lavaban las manos y fueron criticados. En otras oportunidades hemos leído y hemos estudiado que realmente el propósito y el pretexto por el cual Jesús empezó a ser perseguido fue por no respetar el día de reposo. Y prácticamente ahí fue donde Jesús empezó a predicar por parábolas, no para que todo el mundo lo entendiera, sino era para ocultar la verdad del reino de Dios, los principios del reino, a las personas que no querían saber nada de Él y que no querían saber nada de sus enseñanzas, pero para que las personas que sí querían aprender de Él, lo escucharan y entendieran estos principios del reino, que es de los que ahora en adelante yo voy a estar platicando en las próximas prédicas cortas que vamos a estar viendo. Y lo que me llama la atención al final, y con esto ya voy a concluir, y es, ¿qué les decía? Los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante en la carrera, es decir, son más merecedores del reino de Dios que los mismos fariseos y los mismos saduceos. Y es que realmente cuando vemos y estudiamos quiénes eran los recaudadores de impuestos y quiénes eran las prostitutas, imagínense, los recaudadores de impuestos estaban a un nivel similar a las prostitutas. Es decir, los recaudadores de impuestos estaban tan mal vistos por la sociedad judía, por la sociedad hebrea, porque ellos servían al imperio romano. Es decir, eran considerados enemigos de los mismos judíos y eran, en pocas palabras, eran considerados lo peor de lo peor para la sociedad judía, para la sociedad hebrea. E imagínense, eran considerados a nivel de una prostituta, de una sexoservidora, como le decimos actualmente. Y sin embargo, Jesús aún así, el maestro, les dijo, de cierto les digo, ellos van primero, van delante de ustedes hacia el reino de Dios. ¿Cómo es posible esto? Imagínense que me vengan a decir a mí, yo siendo una persona, pero si yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago el otro, y estoy ahí, cumplo, ayuno, diezmo, y yo no estoy diciendo que diezmar sea malo, pero si lo tomo como principios para salvación o para obtener el reino de los cielos, imagínense todo lo que yo haga. Estas personas que yo las considero espiritualmente menores que yo, ellas van delante para conseguir el reino de Dios. Imagínense Jesucristo, cómo era Jesús. En conclusión, Jesús vino a instaurar un reino en la tierra. Ese reino para ejercer dominio. Nosotros debemos de señorear, debemos de dominar, debemos de administrar la tierra. Para eso fuimos creados. Y es decir, para traer el reino de Dios a la tierra. No para que nosotros, por medio de un sistema ritualista de religiones, seamos merecedores del cielo. Y cuanto ya más llegue el momento de nuestra muerte, mejor yo me libro de todo esto y me voy al cielo y que mire cada quien qué hace. Y como decimos comúnmente o vulgarmente, yo zafo bulto, yo ya me voy al cielo y ya voy a estar tranquilo. No se trata de eso. Desde ya tenemos que vivir estos principios del reino, tenemos que apropiarnos de esto y tenemos que traer el reino de Dios a la tierra, porque ese fue el propósito principal de Jesús. Si estudiamos los evangelios, estudiamos sus parábolas, estudiamos sus enseñanzas, realmente Jesús siempre estuvo hablando de un reino. Y la idea central de todo esto, y con esto termino, es que queda claro que la religión, a luz de todas estas palabras, es uno de los mayores obstáculos para el reino. Espero que estas palabras que he compartido sean de mucha bendición para su vida. Espero que me ayuden a compartir sobre estos principios del reino y a compartir y a esparcir el reino de Dios, ya sea en esta tierra, pero también por todas las redes sociales. Por favor, dale me gusta al canal Actitud Cristiana en YouTube. Puedes darle me gusta también a nuestra fanpage Actitud Cristiana en Facebook.
y por favor ayúdanos a compartir el mensaje del reino de Dios sobre la tierra. Por último, la mayoría de mis libros y la mayoría de mis enseñanzas los compro en librería cristiana La Palabra de Quetzaltenango. Ahí saldrá la dirección y el número de teléfono. Te recomiendo algunos libros que yo he leído. Es Redescubriendo el Reino de Myles Munroe, Principios del Reino de Myles Munroe y Parábolas de John MacArthur. Creo que van a ser unos excelentes libros que te van a ayudar a abrir la mente, y pídele ayuda y discernimiento al Espíritu Santo para que te proporcione todo el entendimiento para poder seguir expandiendo el reino de Dios sobre la tierra. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos escuchado en esta oportunidad. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Te recuerdo suscribirte a nuestro canal en YouTube Actitud Cristiana o visítanos en nuestra fanpage Actitud Cristiana por Facebook. Muchas gracias, que el Señor te colme de bendiciones en esta oportunidad. ¿Quieres que oremos por ti? Llámanos o comunícate por nosotros vía WhatsApp al 5506-0202 o por medio de nuestra fanpage en Facebook, o deja tu comentario en el canal de YouTube Actitud Cristiana.